Hola, hola, jóvenes, ¿me copian? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí, ingeniero, se le escucha. Ya, muchas gracias. Sí, aquí me están mandando mensajes. Dice, favor, espere, el anfitrión permitirá que recién ingresen, pero no, ya está. No sé qué es lo que está pasando, pero bueno, ya hemos perdido casi media hora. Sin embargo, bueno, continuamos nomás con lo que tenemos que hacer. Permítame un segundo, por favor. Ya, bien. La anterior clase estábamos viendo algo sobre las losas que tenían que ser. Teníamos dos tipos de losas principalmente, las losas horizontales y las losas verticales. Las losas horizontales son las destinadas a pisos, que siempre van a tener cargas de la parte superior hacia abajo. Las losas que son de fundación, que van a ser con la carga a la inversa, es decir, de arriba hacia abajo. Y dentro de las losas verticales, pues vamos a hablar de los muros de cortante y de los muros de contención, ¿no? Les había indicado de que nosotros, pues, con este tipo de losas trabajamos en función de las características que tiene cada una de ellas. Después habíamos visto parte, les había dicho de que teníamos que ver parte de la normativa de diseño sísmico, nuestra guía. Entonces, bajo el supuesto de que ya ustedes han llevado las losas de pisos y demás. Bueno, lo que yo me voy a hacer cargo es de las losas de cimentación y los muros de corte, ¿no? Sin embargo, he recibido una nota de un alumno que está presente en la clase y que me ha solicitado muy apartemente él, pero ya les había dicho a ustedes de que las preguntas eran directamente al grupo, no de que, bueno, quieres realizar un repaso en clases de tipo virtual, no hay ningún problema. Y le dije que consultara con nuestra representante para ver si es que hay algunas personas que quieren hacer el repaso correspondiente para que todos estemos a un mismo ritmo, ¿no? Entonces los dejo a ustedes para que piensen y me hagan saber eso, ¿no? Al respecto de lo que les he dicho. Bien, como les iba diciendo, la normativa que nosotros vamos a tener que utilizar, ojo, antes de hablar de las losas de cimentación, tengo que hablar sobre lo que es el sismo en las estructuras. O sea, no piensen, jóvenes, que el sismo solamente se reproduce en la parte superior de la estructura, es decir, en el esqueleto de la estructura y en los pórticos que, digamos, componen dicha estructura. No, también el sismo, como ustedes saben, actúa a nivel del piso y por lo tanto, si actúan al nivel del piso, pues son los movimientos que más movimientos nos van a ocasionar en la estructura superior. Por lo tanto, por ese motivo es de que han debido oír ustedes el término de iteración suelo-estructura, ¿no? En el fenómeno de la iteración suelo-estructura es en que el que nosotros estudiamos en el sismo en las cimentaciones. Entonces, antes de hablar de las losas de cimentación, de las zapatas aisladas, etcétera, tenemos que hablar sobre cómo nosotros vamos a simular, ¿no? El sismo en nuestras estructuras. En un inicio les había dicho que íbamos a trabajar con el cortante basal, que ese es el sistema o el análisis sísmico pseudoestático y luego que vamos a ver el espectro, ¿no? Para nuestras estructuras, que va a ser el análisis dinámico. Entonces, en ese orden vamos a hacer nuestras clases. Primeramente vamos a hablar sobre nuestra normativa, luego vamos a hablar sobre los sistemas alternativos que se presentan y posteriormente vamos a entrar a el efecto de los sismos en las cimentaciones. Entonces, dicho esto, jóvenes,
voy a pasarles a compartir nuestra normativa, que la vamos a ver de una manera rápida, ¿ya? Todos ya ustedes la conocen, ¿no? Lo que tenemos que rescatar, digamos, de eso es de que en un inicio ha sido solamente una orden, ¿no? Y ahora es una ley de aplicación. Entonces, si nos venimos acá, nosotros vamos a ver lo siguiente. Dice, esta normativa proporcionará los criterios mínimos, ojo, para realizar el diseño sísmico de edificaciones en las que sea aplicable. Esta norma, junto con las normas de diseño específicas, por ejemplo, en nuestro caso la NB 1225001, está orientada a lograr que, bajo un sismo con un periodo de retorno de 475 años y una probabilidad de excedencia del 10% para una vida útil de 50 años, que es lo máximo que, o sea, no es lo máximo, sino que nosotros tenemos que proyectar todas nuestras estructuras de manera tal que tengamos un mínimo de vida útil de 50 años, sea esta una estructura multifamiliar, una estructura destinada a educación, un puente, etcétera. Como mínimo tiene que durar esa estructura 50 años, ¿no? Y esto está definido, bueno, en los criterios de durabilidad de nuestras estructuras, en cómo vamos a preparar nuestros hormigones y todas esas situaciones que afectan la durabilidad de nuestra estructura. Se supone que durante esta vida de 50 años, evidentemente vamos a poder realizar nosotros mantenimientos preventivos sobre nuestra estructura, no correctivos. Sin embargo, como no estamos haciendo caso o hacemos caso omiso a la durabilidad de nuestras estructuras de hormigón, pues nosotros tenemos que estar arreglando nuestras estructuras pasados 2 o 3 años, ¿no? Es más, yo he arreglado una estructura que han hecho que tenía solamente un año de vida útil, pero ya estaba mal. Entonces tenemos que ver ese tipo de situaciones, ¿no? También se va a utilizar bajo sismos frecuentes u ocasionales que podrían presentar daños menores dentro de los límites aceptables en elementos estructurales y no estructurales. Por lo tanto, el objetivo de esta norma es el salvaguardar la vida, la integridad física de las personas, reduciendo al mínimo la posible pérdida de vidas humanas, reducir daños materiales y pérdidas económicas producidas por sismo. Por ese motivo es de que se les ha enviado, ¿no? Al grupo de WhatsApp esas 5 fotografías en las que tenemos pórticos especiales resistentes al momento y pórticos intermedios. Y se les había planteado un pequeño ejercicio de una columnita, ¿no? Y bueno, más bien agradezco a los que han contestado esas trivias, diremos así, ¿no? Porque uno se da cuenta de que, bueno, hay interés, digamos, por el querer conocer este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, por ese motivo les digo, habrán visto en esos gráficos que nosotros tenemos ya otro tipo de armados dentro de lo que es el hormigón armado. Actualmente no se aceptan pórticos ordinarios, ¿ya? Entonces, tenemos que entrar a los pórticos intermedios y a los pórticos resistentes a momento. Cuando entramos ya a eso, ¿qué es lo que sucede? Nuestras cuantías de armadura cambian completamente, incrementándose evidentemente, pero también cambiando algunas regulaciones previas de los códigos ACI 318 anteriores, ¿ya? Entonces, y actualmente, como ustedes saben, estamos en la versión ACI 318 del 2025, en la que también han sufrido algunos cambios, ¿no? Los planos, por ejemplo, que se les ha enviado. ¿Ya? Ojo, esto también es importante. Esta norma es aplicable al análisis de diseño y construcción de edificaciones supuestas sismos resistentes. Además, incluyen las recomendaciones para realizar el diagnóstico y refuerzo sísmico
de estructuras existentes. ¿Qué significa eso? Que es de obligatoriedad ahora, ¿no? De que nuestros nuevos diseños estén pues con diseño sísmico, o sea, que nuestras edificaciones sean sismo resistentes. Esto no significa que van a resistir un sismo, sino significa que el daño que pueda ocasionar un sismo sea reducido, ¿no? Eso va a depender de qué, del tipo de estructura. A continuación vamos a ver eso. Después dice que podemos nosotros realizar un diagnóstico y el refuerzo sísmico. ¿Eso qué significa? Patología estructural. Es decir, que nosotros vamos a poder a un dueño de casa decirle, bueno, nosotros se lo podemos reforzar su estructura, si vale el término, ¿no? Para que ésta sea sismo resistente. Y hay muchas edificaciones en nuestro medio y principalmente en nuestra ciudad que han sido diseñadas y siguen siendo diseñadas con criterios ingenieriles arquitectónicos que, bueno, no consideran los efectos sísmicos, aunque también yo ya les había indicado que las probabilidades que tenemos, si bien son reducidas, ojo, ese factor de reducción en cualquier momento puede ser muy bajo o muy alto, ¿no? Entonces, es arriesgarnos. Pero por ese motivo es preferible tener un cierto grado de seguridad ante las acciones sísmicas. ¿Está bien? Los requisitos que se tienen en esta normativa están específicamente para edificaciones públicas y privadas, como ser edificios de vivienda, conjuntos habitacionales, comercios, oficinas, hoteles, restaurantes, centros religiosos, teatros, cines, museos, parqueos, escuelas, clínicas, hospitales, universidades, centro cultural, deportivos, estadios, coliseos, terminales de transporte, terminales y torres aeropuertarias, fábricas y bodegas y similares, o sea, todo, ¿no? Evidentemente, toda estructura ahora tiene un costo y toda estructura puede ser habitable y ocasionar problemas, ¿no? Con los habitantes que están dentro de él, dentro de esas estructuras. Ojo, el diseño sismo resistente de viviendas hasta de 10 metros de altura, o sea, de 3 pisitos, debe ser regulado por entidades territoriales autónomas. ¿Eso qué significa? Que es de obligatoriedad en todo nuestro terreno, en todo nuestro país, el utilizar la normativa. Sin embargo, si tenemos estructuras de 3 plantas como máximo, o 10 metros, como dice, pues tenemos que consultar al municipio o a la gobernación en ese sector bajo qué reglas nosotros tenemos que abordar el análisis estructural. ¿Sí? Lo otro, esta norma no contempla recomendaciones para el diseño sismo resistente de obras especiales o estructuras especiales, como ser puentes, viaductos, túneles, represas, tanques, obras hidráulicas, redes de distribución, aguas, torres de transmisión, chimeneas, industrias que puedan contener materiales y sustancias tóxicas o explosivas. Ojo, fundaciones de equipos industriales y similares. Para las mismas se deberá recurrir a una normativa específica. Por ese motivo es que les he indicado que vamos a desarrollar estos temas en función, ¿no? De los conocimientos adquiridos. Por ese motivo es que se ha preferido primero entrar a la normativa, luego vamos a entrar al método simplificado y luego ya vamos a aplicar a lo que son las cimentaciones, pero con el conocimiento de cómo van a trabajar dichas cimentaciones. Ahora, si ustedes ven acá, dice fundaciones de equipos industriales y similares. Estas fundaciones de equipos industriales y similares, como pueden ser el teleférico, son cimentaciones especiales. Ya les había dicho, los teleféricos, por ejemplo, no tienen zapatas, sino tienen apoyos, y hemos visto cómo se calcula los apoyos, ¿no ve?
Las armaduras no son las principales como columnas, sino tienen que ser armadas con parrillas, ¿ya? Ahora, todos los equipos industriales no tienen carga estática, ¿sí? Por ejemplo, una, un motorcito eléctrico. Si nosotros fundamos un motor eléctrico sobre una cimentacioncita, dependiendo del tamaño del generador, pues este va a ser pequeñito o va a ser muy grande. Entonces, las fuerzas que van a estar actuando en esos motores nos van a ocasionar, si es que no tienen sistemas de balanceo o de amortiguación de frecuencias, nos van a ocasionar movimientos dinámicos. Y esos movimientos dinámicos van a repercutir sobre toda la estructura y además sobre el suelo. Nosotros hemos visto mecánica de suelos uno, mecánica de suelos 2, pero dentro de esos cursos habremos llevado dinámica de suelos. No. Entonces, por ese motivo les digo, con el conocimiento adquirido en la materia, pues vamos a poder abordar esos temas. Sin embargo, primero tenemos que ver lo básico, ¿no? Por eso les estoy explicando de esta forma. Bien, después, en tanto se complementa esta normativa de diseño, no está completa, con requisitos especiales, los lineamientos básicos pueden servir de referencia, ojo, para realizar diseños específicos de las estructuras no contempladas. ¿Eso qué significa? Que referencialmente nosotros podríamos utilizar esta normativa y aplicar el método que tiene para los equipos como ser chimeneas, equipos industriales, tanques, presas, etcétera. Pero siempre acompañado de los requerimientos globales, sean europeos, americanos, etcétera, ¿no? Para ese tipo de elementos, ¿sí? Entonces tenemos que ver eso. Una de las normas más completas es la DIN 1045, que es la norma alemana. Y esa tiene pues varias cosas para diferentes estructuras especiales. ¿Ya? No vamos a hablar sobre esto de la historia, esto se los voy a dejar a ustedes para que vean, ¿no? Pero ahí tenemos toda la información de lo que hemos tenido nosotros dentro de nuestro país. Por ejemplo, sismos superficiales, sismos intermedios, sismos profundos, ¿no? Dentro de nuestro país. Y estos son en función de la fuente sismogénica que tenemos alrededor de nuestro país. Principalmente ustedes han escuchado hablar de sismos en Chile y de sismos en el Perú, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos sismos en el Perú y sismos en Chile y sismos también en el sur de la Argentina, ¿no? O al norte de la Argentina, perdón. Son lejanos. Ahora, aquí mismo está resumido, ¿qué es un sismo superficial? Un sismo superficial es aquel sismo que tiene donde se genera la onda sísmica está a una profundidad de 0 a 75 kilómetros. Un sismo intermedio es aquel que tiene una profundidad de donde se genera el sismo de 100 a 350 kilómetros. Y tenemos los sismos profundos, que son aquellos que están entre 500 y 700 kilómetros de profundidad. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los sismos que nosotros tenemos en todo nuestro país, ¿sí? Son sismos superficiales, ¿no? Es por ese motivo que dicen que en la ciudad de La Paz nosotros todos los días tenemos microsismos que están registrados con el Observatorio San Calixto, pero que no repercuten por su intensidad, ¿ya? Luego tenemos los sismos intermedios, que si se dan cuenta está todo en casi con la frontera de Chile, ¿no? Estos sismos intermedios, como les dije, si bien están delante de nuestra cordillera, diremos así, ¿no?
Entonces, ahí tenemos una, una concentración de muchos sismos intermedios. Y ya yéndonos hacia el llano, ¿no? Como ustedes pueden observar, tenemos lo que son los denominados sismos profundos, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, los sismos profundos son sismos que generan, no ondas sísmicas, pero dense cuenta, afectan principalmente, ¿no? A la zona subandina, diremos, y parte del trópico de nuestro país, ¿no? Estamos hablando Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz, norte de La Paz, Cochabamba, Beni y el norte de la ciudad de La Paz, ¿no? En cambio, los sismos intermedios todos están cerca de Oruro, Potosí, también La Paz, ¿no? Y los microsismos o los sismos superficiales, perdón, que están diseminados a lo largo de nuestro territorio, pero teniendo una alta concentración cerca de las zonas que son a Cochabamba y cerca también de La Paz, ¿no? Entonces eso lo van a ver en estos mapas. Esos mapas nos dan eso. Luego tenemos la categorización de nuestras zonas sísmicas. Ya nosotros tenemos 13 zonas sísmicas que están zonificadas, distribuidas en una base de distribución epicentral, ¿no? Y tenemos acá, como ven en los mapitas, esas zonas, ¿no? Sin embargo, nosotros vamos a agarrar y nos vamos a basar principalmente en algo que les había indicado, en este mapa probabilístico de amenaza. Acá tenemos nosotros estas curvas que nos corresponden a la pseudoaceleración o a la aceleración de la gravedad que nosotros tenemos que considerar en el análisis sísmico. ¿Por qué la aceleración de la gravedad? No se olviden, señores, de que a nosotros nos han enseñado una formulita muy importante. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Lo ven? Entonces, a esta masa se denomina masa sísmica. Y esta aceleración que tenemos acá es una pseudoaceleración, es decir, es un porcentaje de la aceleración de la gravedad que nosotros tenemos en un determinado punto, ¿ya? Entonces, para un edificio de 40 plantas, por decirles, pues vamos a tener una masa sísmica muy grande. Y la fórmula ya nos está diciendo, la fuerza ha de ser directamente proporcional a la masa por la aceleración. ¿Eso qué significa? Que en edificios muy grandes, de mucho peso, ¿no? La fuerza va a ser grande. Ahora, vámonos al contrario. El edificio no es muy grande, es un edificio industrial, ¿sí? Pero en ese edificio industrial tenemos equipos muy pesados. Esos equipos nos generan una masa. No se olviden que la masa es qué cosa, peso sobre la gravedad, ¿no ve? Entonces vamos a tener una masa sísmica grande igual, ¿no? No está en función de la altura, sino de la masa sísmica, la fuerza, ¿ya? Eso tenemos que tomar en cuenta. Y ahora nuestra normativa nos indica que tenemos que trabajar con este mapa. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Fíjense. Dependiendo de la posición que nosotros, donde esté nuestro edificio, ¿no? Pues nosotros tenemos que tomar una de estas curvas de las aceleraciones, ¿no? Por ejemplo, aquí dice La Paz. Entonces, La Paz está entre el 12% y el 14%. 0,133 se toma, ¿no? Entonces, dense cuenta de lo siguiente, aquí sería 0,14. La zona más conflictiva, Cochabamba, ¿no? Un 24%, ¿se imaginan de la aceleración de la gravedad? Entonces, en función de esto, nosotros podemos ir determinando más o menos una pseudoaceleración que nosotros vamos a utilizar para la determinación de qué?
de nuestras fuerzas sísmicas que están actuando sobre un determinado edificio. ¿Ya? Ahí tenemos el mapa probabilístico de amenaza sísmica para un periodo de retorno de 475 años, los que les decía anteriormente, con un 10% de probabilidad de excedencia en 50 años, con una aceleración pico del suelo PGA, ¿no? También tenemos este otro que es el mismo mapa probabilístico, pero de aquí a 2475 años. O sea, ¿no? Imagínense qué es lo que va a pasar en ese tiempo. Cochabamba estaba con 24, ¿no? Lo más peligroso. Ahora, fíjense, La Paz está con 24. Y Cochabamba sube a cuánto? Casi a 38 de la aceleración. Evidentemente, eso se va a dar con el tiempo, ¿no? Pero mientras nosotros estemos acá, mientras sigamos trabajando, vamos a hacer con este nuestro mapa de 475. ¿Está bien? Bien. Todas las ondas sísmicas se propagan por medio del suelo, como les había dicho. Entonces, para que nosotros sepamos qué es lo que sucede en función de los suelos característicos que tenemos a lo largo de todo nuestro país, pues se ha tomado esta subdivisión de tipos de suelo. El S0 corresponde a roca dura, no diaclasada, no fisurada. El S1 corresponde a roca que puede ser fisurada. El S2 es un suelo muy rígido, roca blanda. El S3 es un suelo rígido, el S4 es un suelo blando y el S5 requiere de un análisis de respuesta de sitio. Nota, debemos considerar los riesgos asociados a la ubicación de la estructura en función del sitio. O sea, es necesario que nosotros conozcamos las características de nuestros suelos, ¿no ve? Para estos efectos se deberán realizar estudios técnicos que correspondan y como mínimo cumplirse los requisitos de esta norma. Entonces, como se fijarán acá, roca dura S0 es una roca sana, sin fisuración, como le decía, ni diaclasada, con una velocidad de propagación de ondas de corte mayor a 1500 metros sobre segundo. Esto es un análisis, ¿no? Con sonido en el que generamos nosotros unas perforaciones, colocamos unos micrófonos y luego colocamos un generador de ondas y determinamos la velocidad. Si esta velocidad de propagación de órdenes de ondas de corte es mayor a 1500, nuestra roca va a ser, nuestro suelo va a ser un S0. Roca S1, roca de macizos homogéneos con cierto grado de fracturación, con velocidades de propagación de onda entre 760 a 1500. Suelo 3 suelo tipo 3 o S2. Son suelos muy rígidos o rocas blandas con velocidad de propagación de orden entre 370 y 760. Ojo, en suelos granulares el resultado del SPT que nosotros hacemos, el número de golpes, el N60, debe ser mayor a 50 golpes. Para suelos cohesivos, la resistencia al corte en condición no drenada deberá ser mayor a 100 kilopascales. Esto que estamos viendo, jóvenes, es muy importante. ¿Por qué creen que no hay SPT en roca S1 y en S0? A ustedes en mecánica de suelos, cuando han ido a hacer sus pruebitas de SPT, les han enseñado que cuando nosotros colocamos la cuchara partida con el martillo para hacer el ensayo de SPT, si no penetra, si sufre rechazo, no sirve el método SPT, ¿ya? Sin embargo, acá nos está indicando lo mismo, ¿no? El S0 y el S1 se basan en qué? En velocidades. O sea, cuando ya nosotros veamos o nuestro mecánico de suelos nos diga, ingeniero, aquí no se puede hacer SPT. O es S1 o es S2.
Para verificar cuál de los dos es, tenemos que hacer un análisis de velocidad de propagación de ondas de corte. ¿Ya? Ahora, el suelo muy rígido o roca blanda, ojo, dice, es una roca blanda, pero también son suelos granulares, pero tienen que tener una condición. El número de golpes, el N60, debe ser mayor a 50 golpes y tener una resistencia al corte en condición no drenada de 100 kilopascales. ¿Sí? Luego, suelo blando, el S4. Son suelos flexibles con velocidades de propagación de corte menor de 180 metros sobre segundo. Son suelos granulares con resultados de ensayo con N60 menores a 15 golpes y suelos cohesivos con resistencia al corte menores a 50 megapascales. ¿Ya? Estos son los suelos que generalmente tenemos. Nosotros tenemos suelos rígidos en el alto, ¿ya? ¿No? Pero generalmente los consideramos acá, entre, generalmente como S3. Y los suelos blandos, y fíjense, me equivocaba hace rato, ¿no? Estos son N60 menores a 50. Son arcillas, tipo Achocalla, tipo Cotauma, tipo Yojeta, ese tipo de suelos, en los que nosotros tenemos un N60 menor a 15 golpes. No se olviden que la capacidad portante de nuestros suelos está en función del número de golpes. Y generalmente nosotros estamos con suelos rígidos en la ciudad de La Paz, en algunos sectores. Pero ya les he mencionado, ¿no? Cotauma, Cotacota y algunos otros sectores de las laderas que en los que tenemos nosotros este tipo de suelo. El S5 generalmente lo tenemos en Pando, Beni, Santa Cruz, norte de La Paz también en algunos sectores, ¿no? Son suelos excepcionalmente flexibles con condiciones geológicas y topográficas desfavorables. Aquí tenemos que hacer un análisis geotécnico especial para determinar el efecto de dicho suelo sobre nuestra respuesta sísmica en la estructura. Nosotros más vamos a trabajar, como les digo, en el S2, S3 y S4. Y eso va a estar en función del análisis de suelo que nosotros tengamos, ¿no? ¿Y qué pruebas vamos a utilizar? Simples, el SPT con el N60 y la prueba de corte para que sea categorizado sobre 100 kilopascales, entre 50 y 100 kilopascales y menores a 50 kilopascales. Muchos de los análisis de suelos que actualmente se vienen realizando en nuestra ciudad del Alto solamente abordan el SPT y no hacen análisis de corte. Generalmente, por ahorrarnos unos pesos y demás, al laboratorista le decimos que solamente nos haga SPT. Sin embargo, es necesario tener también la prueba de corte, porque con la prueba de corte nosotros vamos a tener el valor, por ejemplo, para determinar nuestros muros verticales. O sea, nos va a determinar pesos específicos para saber qué presión nos va a generar sobre el muro, el suelo. Nos va a determinar la cohesión, porque no se olviden que por medio de la prueba de corte nosotros obtenemos la cohesión de nuestro terreno, ¿no? Entonces, con esos datos, nosotros ya podemos determinar si estamos hablando de un S2, un S3 o un S4. S5 no se metan, ya les he dicho, ¿no? Es medio fregadito. Y S0 y S1, bueno, los ensayos son diferentes. Dentro de los suelos S5 se considera también algunos suelos con las siguientes condiciones. Suelos vulnerables a fallas potenciales o colapso bajo cargas sísmicas, tales como susceptibles a la licuefacción. Arcillas altamente sensitivas,
y suelos colapsable pobremente cementados, ¿no? Estos son características de suelos que tenemos en determinados sectores también de la ciudad de La Paz. Turbas y o arcillas altamente orgánicas con espesor mayor a los 3 metros. Esto generalmente, las arcillas altamente orgánicas, se da en orillas de río. Y no se olviden que actualmente en la ciudad de La Paz, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos? Embovedamos los ríos, los tapamos con un montón de material de desecho, los rellenamos, ¿no? Y después encima de esos rellenos hacemos nuestras casitas. Y después nos quejamos, ¿no? Ah, ¿por qué? Porque ya corresponden a un suelo de tipo S5. En la cervecería, por ejemplo, que está a lo largo del Choqueyapu, hemos tenido que excavar nosotros 12 metros de profundidad y estábamos 4 metros por debajo del río Choqueyapu, ¿no? Y desde ahí hemos tenido que hacer un reemplazo de suelos para hacer nuestra primer planta de tratamiento de fluentes vertical. Entonces se ha realizado ese trabajo. Después, arcillas de alta plasticidad con un índice de plasticidad mayor al 75, en espesores mayores a 7 metros 60. Arcillas blandas medias con espesores de más de 37 metros. O sea, si ustedes tienen en sus terrenos suelos arcillosos, lo que tienen que hacer es verificar si son turbas, si son arcillas de alta plasticidad o si son arcillas blandas y medias. Si les dan estos valores, están en ese 5. Recomendación, no construir ahí sin una adecuación del suelo. ¿Qué es la adecuación del suelo? Agarrar, excavar y reemplazar el suelo por un material bueno. Evidentemente, el reemplazar suelo significa compactación, humedades óptimas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuesta. Pero dense cuenta, por ejemplo, en la cervecería ya no tenía dónde más crecer y solamente teníamos terrenos por la monte, ¿sabes? Entonces, ha costado levantar todas esas obras, pero ¿por qué? Porque no podía moverse la cervecería hacia otro lado. Es por ese motivo que ahí siempre se ha quedado toda su producción, ¿no ve? Entonces, todos esos factores tenemos que ver, ¿ya? Entonces, aquí está el resumen de los parámetros de referencia. Ya les he dicho, S0, S1 y S2, o perdón, S0 y S1 son rocas. El S5 no nos metemos. ¿Con qué rango nosotros trabajamos? Pues trabajamos con el rango que está entre el S2 y el S4, ¿no? Entonces, nuestro rango de trabajo, pues va a ser este, ¿no? Y de cómo nos vamos a dar cuenta también. Si no tenemos velocidades, podemos recurrir, ¿qué? Al SPT. Si es mayor a 50 y tenemos un cortante mayor a 100 kilopascales, estamos con S2. Si no, estamos entre el S3 con esas características o el S4. Ahora, esto es para un solo estrato de suelo. Sin embargo, cuando nosotros hacemos análisis de suelos, tenemos pues una estratigrafía y en esa estratigrafía nos muestran los diferentes de suelos subyacentes a nuestra obra. En ese caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí dice, en caso de tener varios estratos de suelo, los valores promedios pueden ser calculados a través de ¿qué? De las siguientes formas, donde n es el número de estratos y d es el espesor de cada estrato. Entonces, para la velocidad que tengo que hacer, sacar el promedio de los diferentes estratos y dividir entre qué, entre la velocidad que tenemos de propagación de ondas de corte. Para calcular el número de golpes N60 equivalente, ¿qué tengo que hacer? Encontrar el número de golpes por estrato que estoy atravesando y sumar entre la división de la relación entre la altura del estrato y el número de golpes obtenidos.
Lo propio para, ¿qué cosa? Para el cortante, ¿ya? Entonces, dense cuenta, generalmente nosotros vamos a trabajar con estratigrafía y los perfiles estratigráficos los voy a hacer solamente con colores, ¿ya? Nos dan esto, ¿no ve? Nos dan una sucesión de estratos, es una columna estratigráfica. Y lo que nosotros tenemos que hacer es, pues, determinar el promedio. Si tenemos tres, funciona así. Si tenemos cuatro, lo mismo. Si tenemos varios, lo mismo. Solamente que tenemos que tener el cuidado de ir tomando datos de altura y de número de golpes. Altura y número de golpes. Ahora, evidentemente, ustedes me dirán, pero ¿cómo vamos a calcular el número de golpes si esto es 3 metros? Ah, pues harán a una calicata a 1 metro, a 2 metros y a 3 metros, ¿no? Entonces sacan ese promedio, con ese promedio general y con la altura total de ese estrato, ya hacen estas operaciones. Dense cuenta, señores, suelos es muy importante dentro de nuestra materia o dentro de nuestra ingeniería y tenemos que conocer todo aquello. Así que sus repasos de suelos va a tener que ser muy importante para su conocimiento. Después, tenemos que ver dos coeficientes, el periodo de sitio de coeficiente corto o periodo corto, FA, y el periodo largo, FB. Estos se obtienen, ¿no? En función, fíjense de quién, del tipo de suelo. Entonces, por ese motivo es que necesitamos nosotros considerar el tipo de suelo. ¿Y qué es SO? Ese subcero o SO es la aceleración máxima del suelo que la hemos obtenido del plano. Les he dicho para La Paz 0,14, ¿no ve? Entonces, fíjense, y les he dado también el valor que se puede tomar 0,1313. ¿No? Si ustedes se dan cuenta, 0,14 está entre 0,13,3 y 0,20, ¿no? Ah, entonces aquí tendríamos que poner ese valor y hacer una interpolación entre los datos para obtener el valor real. ¿Ya? Entonces, les vuelvo a repetir. En esta columnita es el tipo de suelo que está en función de las características antes descritas y acá es la pseudoaceleración del sector. La Paz, ya les he dicho, es 0,14. Cochabamba, ¿cuánto era? 0,30, 0,24, ¿no? Entonces está entre estos dos. Ah, entonces tenemos que ver y, e interpolar estos resultados. ¿Ya? Luego calculamos el coeficiente de sitio de periodo largo. Igual, ¿no? A este lado está la clasificación de suelos y a este lado está la pseudoaceleración. Y los valores son cambiantes, ¿no? El 0,14 ya está entre 0,107 y 0,160. Entonces, el 0,140, dependiendo del tipo de suelo, va a estar, por ejemplo, para el S2 entre 1,3 y 1,5. Si bien ustedes pueden decir, no, le sacaremos promedio 1,4, se puede trabajar así, pero es mejor hacer una interpolación, porque por algo nos han enseñado a interpolar, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que se realiza. Luego, efecto de la topografía y de las pendientes, dependiendo del terreno donde nosotros estemos. Para obras situadas al borde de una cresta debe tenerse un factor de amplificación topográfica tau. Este factor multiplicará los valores del espectro elástico. Y aquí está, ¿no? Tenemos nuestras pendientes, fíjense, terreno llano, terreno pendiente, ¿no? ¿Cómo se llama? Las laderas de la ciudad de La Paz y terrenos con muy poca pendiente, ¿no? Pero ahí están los valores. Entonces, dice acá, cuando la altura es mayor a 10 metros, siendo la altura del vértice desde la base de referencia y tendrá que calcularse como menor a 1/3, ¿no?
Y aquí vienen las tablitas para que nosotros calculemos. Sin embargo, ¿qué es lo que hacemos? Por eso les decía sí, que vamos a hacer una edificación en pendiente, ¿no? Generalmente lo que nosotros hacemos es en un terreno llano o hacemos que excavaciones para que el terreno sea llano. Cuando nosotros hacemos eso, ¿cuánto vale tau? Vale uno, ¿no? Entonces, fíjense, aquí dice, para t será igual a uno para esto, ¿no? Donde tenemos una pendiente superior y tenemos, pues, esta es la pendiente, ¿no? Y tenemos una pendiente y minúscula que es la chiquitita, acá. Este es para las pendientes mayores y este es para las pendientes pequeñas. Entonces, si se dan cuenta, dice I menos I menor a 0,40. Ah, tiene que tener un valor de menor a 0,40. Si el valor es 0,30, 0,20, 0,10, etcétera, tau cuánto se toma 1. Si el valor de la diferencia de esas dos pendientes está entre 0,40 y 0,90, tenemos que utilizar este otro valor. Y 1,40 cuando la diferencia de pendientes entre el tramo con más pendiente y el tramo con menos pendiente sea mayor a 0,90. Como les digo, nosotros generalmente lo que hacemos es trabajar con tau igual a 1. ¿Ya? Ojo, dice la longitud B, proyección horizontal del tramo CB, expresada en metros, es el menor valor de B por 20 por la pendiente que tenemos acá, o B, que va a ser H más 10 sobre 4, ¿no? Esto lo vamos a checar con un ejemplo, por si acaso. Aquí nos dice, el tramo del punto A y después del punto B, tau es igual a 1. Y la mayoría de los colegas, como les digo, preferimos agarrar y tomar esto. Y listo, porque las variaciones son pequeñas, pero no se olviden que hay algunos dueños que nos dicen, no quiero el cálculo completo y a veces en la CIP nos revisan todo. Entonces tenemos que tener todo eso. ¿Ya? Después, la clasificación de las estructuras. Esto está en función del factor de importancia. El factor de importancia es un concepto o una percepción que nosotros también podemos ver, ¿no? Cuando estamos haciendo una obra. ¿Qué va a ser una de tipo 4? Pertenecen a este tipo de estructuras que se espera permanezcan operables después de un evento sísmico, por lo que se incluye edificios gubernamentales de utilidad pública, cuarteles de policía, centrales eléctricas y de comunicación, radioemisoras y canales de televisión públicos, reservorios, plantas de agua potable, de bombeo, y aquellos cuyo uso es de especial importancia en caso de catástrofe, como ser hospitales, postas de primeros auxilios, cuarteles de bomberos, garajes para vehículos de emergencias, aeropuertos, terminales, hangares, torres de control, sistemas de transporte masivo, entre otros. Edificios industriales que manejen sustancias tóxicas que puedan representar un peligro adicional y o a la contaminación del medio ambiente en caso del colapso de la estructura. ¿Ya? Como verán acá, ¿no? Televisión, dicen, ¿no? Canales de televisión, pero no dicen universidades, ¿no? ¿Por qué? Porque las universidades están en el tipo 3. Se contemplan edificios donde frecuentemente existe aglomeración de personas cuyo contenido es de gran valor para la sociedad, bibliotecas, museos, templos, etcétera. También se incluyen oficinas municipales, servicios públicos, salas que reúnen gran cantidad de personas, cines y teatros, estadios, graderías, instituciones educativas, escuelas parvularios y recintos universitarios, terminales de buses, cárceles, lugares de reclusión, centros comerciales y mercados. En el tipo 2, edificaciones habituales como ser viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes, depósitos, galpones, almacenes, instalaciones y demás. Lo que les decía, nosotros podemos agarrar y decir, no, yo estoy haciendo un hotel, ¿sí?
Ah, el hotel es tipo 2, pero estoy invirtiendo mucho dinero. Ah, entonces, según mi criterio, yo lo puedo poner o catalogar sobre tipo 3, ¿no? Es más, ¿qué tal es una persona que dice, no, 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 yo quiero Inge que esté súper seguro? Ah, entonces coloco el tipo 4. Es una percepción. Ahora mire, tipo 1, construcciones aisladas o provisorias no destinadas a la habitación. Entonces nosotros no vamos a hacer nuestra casita como tipo 1. Si bien es una construcción aislada, no es provisoria, pero también va a haber un destino, o sea, va a estar destinada a habitaciones. Ah, entonces mínimo tipo 2, ¿no? Y ya dependiendo de lo que quieras asegurar de tu inversión, ya lo pondrás en tipo 3 o tipo 4. Pero fíjense lo siguiente, dice, el factor de importancia para el tipo 4 le aumentamos 50%, para el tipo 3 30%, ¿no? Entonces, para el tipo 2 1%. Nota uno dice, edificaciones cuyas resistencia y rigidez sean adecuadas para resistir acciones laterales a criterio del proyectista, ¿no? O sea, puede ser que hagamos unos portiquitos, unos tinglados, por decir. Si bien vamos a poner ahí abajo, va a haber algunas personas y demás, ya depende de nosotros a qué tipología o a qué tipo de estructura le vamos a poner para saber su factor de importancia. Yo pienso que si ustedes invierten en su casa, pues trabajarán como tipo 2, pero yo prudentemente le pondría un 30% más de seguridad, ¿no? No a un 50, pero ya un 30%. Y cumplir con todas las normativas de hormigones y demás cosas. Estos coeficientes o estos incrementos del 30 y del 50% son pues unos coeficientes que hacen que nuestras estructuras sean más caras, ¿sí? Pero más seguras. Pero nosotros tenemos la potestad de hacer estructuras seguras económicas. ¿Y cómo nos vamos a asegurar de eso? Buenas dosificaciones, que se cumplan al pie de la letra, buena mano de obra, buen control de ejecución y todos esos parámetros que les estoy mencionando están pues dentro de lo que es el capítulo de durabilidad de las estructuras de hormigón. Entonces, tenemos que ver todos esos aspectos y en base a esos aspectos posteriormente ya determinar este coeficiente o este incremento que nosotros tengamos, ¿no? Con eso no estoy queriendo decir que nosotros hacemos mal las cosas. Sin embargo, sabemos que existen, ¿no?, falencias en nuestra puesta en obra y en el control que tenemos nosotros en nuestras obras, ¿no? Luego entramos a lo que es categoría de diseño sísmico. A cada estructura se le asigna una categoría de diseño sísmico, CDS, en función del tipo al que pertenece, al nivel de la aceleración a la cual va a estar sometidos. La CDS, la categoría de diseño sísmico de la estructura, se define según la tabla 6 y 7, debiéndose elegir, debiendo elegirse la categoría más desfavorable, o sea, la que sea más fregadita, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, hemos calculado FA, ese es el factor corto, ¿no? De periodo corto, y este es el factor de periodo largo, multiplicado por la pseudoaceleración. Ah, si multiplicamos esos dos y nos da un valor menor a 0,067, nosotros vemos qué tipo de estructura es, ese es el factor de importancia, y le asignamos la categoría, ¿no? Si los valores están dentro de estos rangos, pues en función del tipo de nuestra estructura, nosotros le asignamos la categoría. Si bien pueden ver, en unos tiene la categoría A y B, en otros tiene dos categorías, perdón un segundo.
Disculpe. Bueno, entonces nosotros podemos colocarlas de esta manera, ¿no? Si nosotros tenemos esta, por ejemplo, y está de tipo 2, pues está entre las categorías C y D, ¿ya? Estos coeficientes de sitio, que ya los hemos visto, que son los que se obtienen de la interpolación de datos, están especificados en la tabla 3 y tabla 4, ¿no? Y la aceleración máxima está en la figura 3. Vamos a irnos a eso. Aquí están las tablas 3, ¿no? Perdón, las tablas, los tipos de suelo, perdón. Y también tenemos aquí la cuestión de el S sub cero, de la pseudoaceleración, para el periodo largo, para el periodo corto, ¿no? Y en base a eso es, y aquí está la categorización, determinamos el CDS. Los tipos de estructuras 1, 2, 3 con S sub 0, 0.33 les correspondería la categoría E. A los tipos de estructura tipo 4 con S0 mayor a 0.330 le corresponderá la categoría de diseño sísmico de F. ¿Ya? Ojo, esto es lo básico de nuestra normativa. Eso es lo básico que necesitamos conocer para nosotros realizar nuestras estructuras. ¿Ya? Por ese motivo es de que vamos a aprender a hacer el cálculo de todo aquello, pero para eso necesito que lean, ¿no? Y obviamente estamos haciendo un repaso general de todo lo que es el análisis, o sea, nuestra guía de diseño sísmico, ¿ya? Ojo, sistemas estructurales, factores de modificación de respuesta y de sitio. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque está ligado con esto, los sistemas estructurales. Cuando nosotros estemos viendo edificios altos, vamos a hablar sobre sistemas estructurales. Sin embargo, en la actualidad, ustedes conocen un sistema de estructural, que es el sistema aporticado, porque todas nuestras estructuras las hacemos con pórticos. Evidentemente, ahora ya les estamos adicionando los núcleos de ascensores, ¿no? Entonces, en función del cortante basal que absorban los pórticos y el muro de ascensores, nosotros categorizamos nuestro sistema estructural. No es decir directamente, es un sistema mixto. No, tenemos porcentajes que cumplir que nos da la normativa. Y basados en esos porcentajes, recién podemos decir qué tipo de estructura o de sistema estructural nosotros hemos usado en una determinada obra. ¿Ya? Entonces, aquí dice, esfuerzos internos debidos a la gestión sísmica. El análisis para determinar los esfuerzos internos debidos a las acciones sísmicas se basan en el comportamiento lineal y elástico. Ojo, el dimensionamiento de los elementos estructurales se deberá realizar por el método especificado de la norma de diseño relativa a cada material, que puede ser por esfuerzos o tensiones admisibles o por el método de los factores de carga y resistencia. ¿Cuál es el método de los factores de carga y resistencia? Hemos visto en estructuras metálicas, el LRFD, Load and Resistance Factor Design, lo mismo, no solamente que en español. El análisis de los efectos de otras cargas que puedan combinarse con los efectos de acción sísmica también se basará en la teoría lineal elástica. Ojo, lineal elástica. ¿Qué significa eso? Elasticidad. Se cumple el módulo de elasticidad. Las tensiones son directamente proporcionales a las deformaciones, ¿no? Lineal es una recta la relación que tiene entre tensiones y deformación. No estamos entrando al régimen no lineal, por si acaso, ¿no? Entonces, eso tienen que tomar en cuenta.
por si les digan, ¿y por qué no ha hecho un análisis P delta en sus columnas? Ah, porque la normativa me está indicando de que yo voy a trabajar bajo régimen lineal, listo. ¿Mm? Eso dice la norma, ¿no? Coordinación con otras normas de análisis. Las disposiciones de la presente norma deben aplicarse en conjunto con lo dispuesto a otras normas de análisis en las recomendaciones específicas de diseño de cada material. En caso de contradicción, deberán prevalecer las disposiciones de la presente norma. Aquí, por ejemplo, aquí no nos está diciendo que esto está para estructuras metálicas, ¿no ve? Pero, ojo, tenemos que hacer prevalecer, ¿qué cosa? Las disposiciones de la presente norma. Sistemas estructurales, lo que les decía. La transmisión de fuerzas desde el punto de aplicación a los elementos resistentes y al suelo de fundación debe hacerse de la forma más directa posible, a través de elementos dotados de resistencia y rigidez adecuadas, lo que nos han enseñado. Dentro de los sistemas estructurales nosotros vamos a tener, ojo, fíjense, para la aplicación de la presente norma se distinguen los siguientes tipos de sistemas estructurales para acción lateral. En estructuras de hormigón armado podemos utilizar sistemas de pórticos. ¿Cuándo se considera sistemas de pórtico? Cuando al menos el 75% del cortante basal es resistido por las columnas, mientras que los muros estructurales, en caso de existir, son dimensionados solamente para una fracción de la acción sísmica, según su categoría de diseño sísmico. Estos pórticos podrán ser especiales, intermedios u ordinarios. Ojo, pueden ser, pero actualmente ya nos dicen que ordinarios no los consideremos. Las nuevas normas, hasta la ACI 31814 se permitía y nuestra norma está basada en esa, ¿no? Pero las nuevas normas ya nos están diciendo que esto no. Oh, nuestra norma nos sigue permitiendo, así que usamos más, pero previendo de que mejor sería que sean intermedios o especiales. Después, otro sistema, sistema de entrepisos sin vigas, es decir, losas planas, ¿no ve? Eso han hecho ustedes en hormigón 2, que dice entrepisos planos compuestos por losas nervadas bidireccionales o losas macizas apoyadas en columnas y o en muros ordinarios que cuentan con ábacos y capiteles hasta una altura máxima de 30 metros, es decir, 10 pisos, suponiendo 3 metros por planta, ¿no? Pero ojo, miren esto, y esto es importante. Losas nervadas bidireccionales no se permiten una dirección. Ah, pero dice altura máxima de 30 metros, ¿no? Ahí podría surgir una pregunta, ¿no? Y la pregunta diría, se tiene una edificación de 36 metros de altura y la cual por condiciones económicas se la tiene que armar en una sola dirección. ¿A qué sistema pertenecerá? ¿A sistema de pórticos, sistema de entrepisos sin vigas? ¿No? Pues ya ven ustedes eso. Después, sistemas de entrepisos con vigas planas, es decir, que no tenemos vigas peraltadas. ¿Dónde tenemos las vigas peraltadas? En este sistema de pórticos. ¿Ya? El sistema de entrepiso con vigas planas. El sistema de entrepiso plano debe estar compuesto por losas nervadas unidireccionales, bidireccionales y o macizas, apoyadas en vigas planas de ancho mayor o igual a 400 milímetros. O sea, no pueden haber vigas planas, o sea, que funcionen como vigas
de 30 centímetros por 20 centímetros de altura. No, mínimo tiene que ser 40 de ancho y 20 de altura. Mínimo. Sistemas de muros. Ojo, estructuras en las que los muros son el principal sistema resistente, o sea, es generalmente hacer en cada sector muritos de corte. En vez de columnas, utilizar muritos de corte, ¿ya? En este caso dice que al menos el 75% de la fuerza basal debe estar soportada por los muros. Y estos pueden ser especiales, intermedios u ordinarios. Y ahora el que usamos en nuestro medio. Sistemas mixtos o duales. La acción sísmica es resistida tanto por los pórticos como por los muros estructurales. La fuerza cortante que solicita los muros, ojo, estará entre el 25% y el 75% de la fuerza cortante basal. Ojo, quiero que entiendan bien esto. La fuerza cortante que solicita los muros está entre el 25 y el 75%. Muy diferente a esto. 75%. ¿Quién soporta? Las columnas. Y el 25%, ¿quién soporta? Los muros estructurales. ¿Me entienden? Y aquí está más o menos 25% de muros estructurales y el otro, o sea, los pórticos no soportarían nada, ¿no? Porque aquí dice que está entre el 25 y el 75 de la fuerza total basal. Eso vamos a hacer en una simulación para que nosotros podamos entender lo que estamos viendo, ¿ya? No es que los dos sean lo mismo. En este directamente entre el 25 y el 75% del cortante basal. Y en el otro al revés, las columnas soportan el 75%. ¿Está bien? Edificaciones con muros de ductilidad limitada. Son edificaciones que se caracterizan por tener un sistema estructural donde la resistencia sísmica y de cargas de gravedad está dada por muros de hormigón armado de espesores reducidos, en los que se prescinde de extremos confinados y el refuerzo vertical se dispone en una sola capa. Con este sistema se pueden construir como máximo 8 pisos. Generalmente están haciendo ahora con prefabricados, ¿no? Algunas estructuritas menores a 8 pisos, 7 pisos en Chile, ¿no? Con espesores reducidos, 15 centímetros de espesor del murito. Evidentemente en 15 centímetros solamente entra una malla y los extremos no son rigidizados. Generalmente cuando nosotros hacemos muros de corte, este es el esquema de nuestro muro de corte. Y en los extremos hacemos una rigidización, es decir, hacemos unas columnas extremas que si bien pueden ser del mismo espesor, tienen una armadura más concentrada, ¿ya? Y en este caso las armaduras sí pueden ser dobles, ojo, porque el espesor sí nos permite que nosotros coloquemos armaduras dobles. Ojo, estamos viendo en planta, ¿no? O sea, tenemos esta armadura y evidentemente vamos a tener armadura vertical y estas son columnas. En cambio, los sistemas de muros que les estoy diciendo de ductilidad limitada no tienen armadura doble como tenemos acá, sino es una sola mallita, tanto vertical como horizontal, y evidentemente ya no existen estas columnas. A eso se refiere, ¿no? Esto ya no existe. Estas columnas, estos rigidizadores ya no existen y la armadurita viene solamente en una capa. Para algunas edificaciones prefabricadas se utiliza, también podemos utilizar en chaletcitos, ¿no? En los que la mayoría de las personas quieren que las paredes sean lisas y que no tengamos salientes de las columnas, entonces se puede utilizar esto, ¿ya?
Obviamente, con qué capacidad de resistencia a la compresión, ¿no? Eso hay que determinar como muro, ya no como columna. ¿Está bien? Después, estructuras de acero. Dentro de las estructuras de acero, fíjense lo que tenemos. Todo es pórticos, ¿no? Pero fíjense, pórticos especiales resistentes a momentos. Son pórticos con significativa capacidad de deformación inelástica en las vigas. Las columnas tienen mayor resistencia que las vigas, inclusive cuando las vigas entran en zona de endurecimiento por deformación. ¿Se acuerdan? En estructuras metálicas calculábamos el módulo de sección plástico de nuestras vigas. Ahí dice, cuando nosotros estamos utilizando el módulo de sección plástico, nuestras vigas ya no están en régimen elástico, sino ya están en régimen inelástico. Las columnas tienen mayor resistencia que las vigas, inclusive cuando las vigas entran a la zona de endurecimiento, o sea, más allá de la meseta que teníamos en nuestro diagrama de tensión de formación de estructuras metálicas. Pórticos intermedios resistentes a momentos. Son pórticos con limitada capacidad de deformación inelástica. Uniones empernadas, no reglamentadas, digamos, no estándar. Aquí sí son estándar con el número de pernos exacto, torque especial en los pernos, todo eso. Y luego tenemos los pórticos ordinarios resistentes a momentos, todos, si se dan cuenta, resistentes a momentos, que son pórticos con mínima capacidad de deformación inelástica, o sea, no entran al análisis plástico, ¿ya? Y después tenemos los pórticos especiales concéntricamente arrostrados. Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Ya se colocan riostras en esto, ¿no? Y como ven, tenemos eso. Luego tenemos los coeficientes de reducción, amplificación y las derivas. Lo que más nos va a importar a nosotros en el análisis dinámico son las derivas. Estas derivas son la deformación relativa entre pisos y eso está normado. ¿Ya? El coeficiente de reducción es el coeficiente R, que depende de la ductilidad, sobre resistencia, redundancia y amortiguamiento del sistema estructural. Ya hemos visto, además de los elementos y materiales que lo componen. Cuando en la dirección considerada existe más de un sistema estructural, se deberá tomar el menor valor de R. ¿Eso qué significa? Que si tenemos en X pórticos y en Y sí tenemos muritos de corte, pero no en X, ¿qué tenemos que hacer? Determinar, ¿no? El factor de R considerando el menor de las dos direcciones. Y aquí están esos factores. Para pórticos ordinarios que ya no usamos, fíjense, el factor de reducción es 3, el factor de amplificación 2,5 y el valor de la distorsión tiene que ser de 0,010. No podemos pasarnos. La mayoría de nuestras obras, señores, se pasa. Por eso es que tenemos deformaciones en las casas que hacemos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados al viejo criterio de decir, no, la columna tiene, la columna tiene que reducir de tamaño y arriba le vas a poner de 20 por 20 y listo. Pero no hay que hacer eso. En cambio, los pórticos resistentes a momentos, fíjense, tienen un factor de reducción de 8, ¿no? Un factor de amplificación de 5,5 y tenemos un cabeceo o una distorsión de 0,012. Después, sistemas de entrepisos sin viga. Ojo, entrepisos planos, losas macizas o nervadas bidireccionales con ábacos, apoyadas en columnas con o sin capitel, altura máxima 30 metros. Entrepisos planos compuestos por losas macizas o nervadas bidireccionales con y sin capiteles, ¿no? Esos son los entrepisos sin vigas.
Entrepisos con vigas planas, ya les he dicho. Altura máxima igual, 30 pisos. Pero sus vigas planas tienen que tener una base mayor a 40 centímetros, ¿no? Entonces, eso tenemos que respetar. Sistemas de muros, ¿no? Fíjense, los muros tienen menor cabeceo, o sea, menor deformación. Sistemas duales, ya saben, vamos a tener con muros especiales acoplados, muros ordinarios, ¿no? Esto vamos a ver, como les he dicho, cuando estemos chequeando edificios altos, porque ahí es donde se mira esto de los, ¿qué se llama? De los tipos de muros, ¿ya? En acero, pórticos, todos son pórticos, ¿no? Porque y arriostrados y los no arriostrados, ¿está bien? Después, otro tipo, estructuras definidas con perfiles laminados en frío. ¿Eso qué significa? Todo lo que hacemos con costaneritas, con perfilería C, que son laminados en frío, ¿sí? Estructuras metálicas de cubiertas y demás cosas, dense cuenta. Tienen que tener un factor de reducción de 3, un factor de amplificación de 2,5 y un cabeceo o deformación lateral de 0,007. ¿Eso qué significa? Por ese motivo es que las estructuras metálicas ahora ya no las hacemos a 6 metros de separación entre cerchas, sino que ya se ha reducido a 4,5 metros para que sean menos flexibles. Después es necesario utilizar en los sectores de refuerzo paquetes, es decir, dos costaneras soldadas. ¿Para qué? Para que la deformación horizontal sea más pequeña. Entonces ya son otros criterios que tenemos que cumplir. Y alguna vez les he dicho, si bien lo que estamos aprendiendo ahora nos sirve en este tiempo, tenemos que siempre estar constantemente actualizándonos, ¿no? Para cumplir con las nuevas normativas. Y esa es la razón que les digo, lo que aprendemos hoy día, mañana nos puede servir, pero pasado mañana puede tener cambios. Y tenemos que estar siempre a la par de los cambios que se presentan en nuestras normativas. Y por ese motivo es que siempre se les recomienda estar trabajando con la ACE, ¿no? Que es la norma americana del Colegio de Ingenieros Civiles, porque ahí siempre hay cambios. Si bien es cada 3 años o cada 4 años, pues hay que estar siempre actualizándonos. Y esa recomendación siempre se las voy a hacer. Ahora bien, los métodos simplificados que nosotros podamos aprender, si bien son métodos que tienen bastante tiempo de uso, son antiguos, diremos en otras palabras, pueden readecuarse, ¿no? En función de los requisitos normativos. Así que por eso es que hacemos métodos simplificados y métodos eh, que nos pide la normativa. ¿Está bien? Bien, nota, la distorsión deberá ser modificada por el factor de irregularidad total. Eso vamos a ver en el artículo 16. Los pórticos y muros estructurales especiales, intermedios y ordinarios de hormigón armado están definidos en la norma 12.25.001. Por eso también se les ha enviado la normativa, para que ustedes vean esto. ¿Qué son los pórticos de muros estructurales especiales, intermedios y ordinarios, ¿no? Por eso ha habido también la pregunta que se les ha realizado y que algunos han contestado. Después, el coeficiente de reducción, ese R que hemos visto, no se aplicará a estructuras de tipo péndulo invertido. Ojo, son disipadores de energía. Han habido 2 o 3 tesis que han presentado, ver como perfil de tesis, pero que no han realizado aún, ¿no? Pero está en la normativa.
Después, el uso de viguetas prefabricadas, lo que más usamos. Para que un sistema formado por viguetas prefabricadas funja como un diafragma rígido, ojo, palabra, diafragma rígido, este deberá cumplir lo siguiente. La altura máxima de la estructura debe ser de 30 metros, o sea, si tenemos 31 metros ya no cumple. Medidos desde la rasante de la vía. Ah, ¿puede tener sótano? Sí, no hay problema. La altura mínima, ojo, de 250 milímetros. Incluye la carpeta de compresión. ¿Qué significa esto, jóvenes? Esta es la altura mínima de la losa. Ya no hay losas de 20. Como mínimo tiene que ser 25, incluyendo la carpeta de compresión. Las viguetas deben estar empotradas en las vigas de borde por lo menos 100 milímetros. Antes Pretensa nos decía en unos inicios que la entrega era de 5 centímetros, o sea, lo que tenía que entrar la vigueta, ¿no? Después nos han dicho 7,5. Ahora, ¿qué dice la norma? 10 milímetros, o perdón, 10 centímetros. Y en las vigas centrales, al menos 70 milímetros. Ah, ¿eso qué significa? Lo vamos a dibujar. Si yo tengo una viga central, la voy a dibujar acá. Ahora, como mínimo, esa viga tiene que tener una dimensión de ¿cuánto? De 25 centímetros. ¿Ya? Si tiene una dimensión de 25 centímetros, porque ya nos están diciendo y les han dicho en hormigón armado que la columna como mínimo tiene que medir 25 por 25. Entonces, si yo tengo una columna de 25 por 25 y quiero montar una viga de 20 sobre esa columna, pues me va a sobrar 2,5 y 2,5 al otro. Para evitar eso, prefiero que mi viga tenga 25 centímetros. Además, si mi viga tiene 25 centímetros, yo puedo cumplir, ojo, en una viga de extremo, que mi vigueta tiene que entrar 10 centímetros, ¿no ve? Entonces, si entra los 10 centímetros, ojo, ahí entra los 10 centímetros, ¿cuánto me sobra? Me sobra 15 centímetros. Eso es en una viga de extremo. Y en una viga central, yo puedo reducir esa entrega a 7,5. Es decir, entra hasta ahí. Y obviamente al otro lado tenemos su simétrica, ¿no? Que va a ser esta. 7,5. 25 menos 15, 10 centímetros. Este espacito que tengo aquí es de 10 centímetros, lo cual me permite meter un botellón de vibradora, ¿no? Hasta de 3 pulgadas. Entonces, tranquilamente hago mi vibrado y demás. Dense cuenta. Ojo, ahí durabilidad del hormigón. ¿No? El cómo tenemos que hacer nuestras estructuras. Y la altura mínima, 25 centímetros de losa, ya no hay de 20. Las viguetas, ojo, deben empotrarse en vigas altas, es decir, vigas peraltadas, como hemos hecho en el dibujo. Las viguetas deberán contar con acero de refuerzo sobre los apoyos, vigas y o muros, es decir, que sobre cada vigueta nosotros tenemos que colocar una armadura negativa, ¿ya? En los apoyos. La carpeta de compresión deberá tener al menos 50 milímetros de espesor y mínimamente, ojo, contar con una malla FIDE 6 cada 25 centímetros. Ya no hay cada 50, ya no hay cada 30.
tiene que ser cada 25 centímetros. O sea, la armadura que ustedes ponían en sus lositas por retracción y temperatura, tenían que tener un espaciamiento de ¿cuánto? De 25 centímetros. ¿Ya? Ojo, las losas de viguetas, si hacemos losas con viguetas, deben tener una dimensión máxima de 6 por 6 metros cuadrados. Evidentemente, en pretensa tenemos unas viguetas de 7 metros y hasta de 8 que hacen a pedido especial. Esas no funcionan porque las losas de viguetas máximo 6 por 6. Las losas de viguetas deberán contar con nervios rigidizadores perpendiculares a las viguetas con una separación máxima de 2,5 metros. Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo tengo una losa, eh, por decirles, que es de 6 por 6 metros, necesariamente, si yo coloco viguetas en una dirección de esas y las armo, por decirles así, voy a colocar mis viguetas en este sentido, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que colocar un nervio rigidizador transversal a las viguetas, ¿sí? Pero ojo, no puedo colocar aquí al centro. ¿Por qué? Porque estaría colocando a 3 metros y a 3 metros. Y la norma me dice que no puedo hacer eso. Entonces, necesariamente voy a colocar un nervio aquí, ¿no? Y otro nervio acá. Entonces, esto es 250, la distancia entre esos dos nervios. Entonces, 6 menos 250, ¿cuánto nos da? Nos da 3,5 metros. Dividido entre 2 es 1,75. Entonces, de mi viga a 1,75 coloco el primer nervio rigidizador, luego a 2,5 metros el segundo nervio rigidizador y a 1,75 llegaría a la otra viga. No se permite un solo nervio rigidizador y actualmente hacemos con uno solo, pero por si acaso ya les estoy diciendo, no se permite. La separación entre ejes de viguetas como máximo, ojo, el doble de la altura de la losa. ¿Eso qué significa? Que mis viguetas tienen que estar separado como máximo 50 centímetros, no 70, 60, como dicen los de prefabricados. No, según la norma tiene que estar 50 centímetros como máximo, ¿ya? Y disculpen que me exalte un poco, pero es que no cumplimos eso. Y dice separación entre ejes de viguetas. Ah, ¿eso qué significa? Que el complemento o el alivianado va a tener que ser de 40 centímetros, ¿ya? Por si acaso. Si las viguetas están simplemente apoyadas sobre las vigas, no se debe tomar en cuenta la contribución de este tipo de losa a la rigidez lateral de la estructura y por lo tanto no cumple como diafragma rígido. Ojo, aquí ya nos está diciendo, si están simplemente apoyadas, eso significa que hemos dado una entrega menor en las exteriores a 10 centímetros. ¿Ya? Uno. Dos, muchos de nosotros cuando estamos trabajando con viguetas, las empotramos en vigas planas y eso no se permite porque aquí dice que tiene que ser en vigas peraltadas. ¿Ya? Entonces tenemos que controlar eso.
Esto es en cuanto a las viguetas prefabricadas, ¿no? Las Pretensa, Ormipred, Precon y todas esas. Ahora, cuando nosotros hacemos en sitio nuestras viguetas, la cosa es diferente. Ya no entra esto, por si acaso. Después, modelos estructurales. Ya hemos visto las masas. Para el cálculo de la masa sísmica, ojo, se deberá considerar las cargas permanentes más un porcentaje de la sobrecarga de uso que no puede ser inferior al 25%. ¿Eso qué significa? Que cuando estemos haciendo análisis sísmico, cuando estemos calculando las masas sísmicas, nosotros colocamos al 100% la carga muerta, pero además le adicionamos el 25% como mínimo de la carga viva. ¿Ya? En construcciones destinadas a uso privado o al uso público, donde no es usual la aglomeración de personas o mobiliarios. Caso contrario, tendríamos que colocar un 50% en escuelas, en hospitales. En el caso de almacenes, se recomienda usar el 80% de la carga viva y en tanques y silos el 100%. O sea, ¿se imaginan? A la carga muerta le afectamos por el factor 1.2, ¿se acuerdan? Pero del total de la carga muerta. Para la carga viva, 1.6 de la carga viva, pero para la masa sísmica tenemos que adicionar un 25% de esa carga. Eso se hace con las combinaciones. Diafragmas de piso. Se debe verificar que los diafragmas tengan la rigidez y resistencia suficiente para lograr la distribución de las fuerzas inerciales entre los planos y subestructuras verticales resistentes. Ojo, fíjense lo que dice acá. Los edificios de planta irregular como E, H, L, T o U pueden proyectarse como una sola estructura cuando los diafragmas se calculen y construyan de modo que la obra se comporte durante los sismos como un solo conjunto. En caso contrario, cada cuerpo debe proyectarse como estructura separada, respetando lo que dice el artículo 17. Ojo, la edificación del bloque B, donde era nuestra carrera, teníamos 4 bloques. El bloque donde estaba la dirección, el bloque donde estaban los baños y el bloque que estaba la otra carrera. Y el transversal donde estaba nuestra biblioteca o nuestra sala de computación. Cada uno de esos bloques ha sido calculada independientemente, porque si ustedes se dan cuenta, nuestros bloques tienen una forma de letra E. Entonces por ese motivo les digo, es más fácil, les lo diagramaremos acá, es más fácil considerar, esta era la tipología de nuestra edificación. Es más fácil considerar esto de esta manera, así como bloques separados, ¿sí? Que como bloques en conjunto. ¿Por qué? Porque dice acá, se pueden proyectar como una sola estructura cuando los diafragmas se calculan y construyan de modo que la obra durante los sismos actúe como un solo edificio. Caso contrario, es mejor siempre dividir, ¿ya? Para que trabaje como un solo edificio, no tenemos que tener juntas ni sísmicas ni de dilatación. ¿Y eso qué representa? Pues que tenemos que poner más armadura para que sea completamente rígido. ¿Está bien? Preguntas hasta ahí, señores. Ojo, por si acaso, eh, estas 140 hojas en un curso regular, por lo menos es un mes de clases, ¿ya? Sin embargo, nosotros tenemos que reducir esto a unas dos o tres clases como máximo. Es por ese motivo que se les ha mandado la guía. Por ese motivo es que se les ha pedido que lean, por ese motivo también se les está dando
lo más importante y vamos a resolver un ejercicio para el cálculo del espectro sísmico, ¿no? Lo vamos a hacer conmigo paso a paso y después se les va a enseñar a introducir esos sismos en los programas que ustedes manejen. ¿Está bien? ¿Alguna observación, señores? Bien. Hemos llegado a la página 40, imagínense de 140 en 2 horas y... Sí, en 2 horas, ¿no? Entonces, por favor, les voy a pedir que lean, les voy a pedir que saquen preguntas, ¿ya? Y después con el ejercicio que hagamos, pues vamos a ver algunas otras cosas que nos interesan. Vamos a dejar esto a partir de los factores de irregularidad total para nuestra próxima clase. No, perdón, a partir del artículo 14 lo vamos a dejar para nuestra próxima clase. El día de miércoles, las clases, vamos a resolver el problema, así que les voy a plantear un problema, así que van a traer en su PDF su normativa. ¿Está bien? Antes de irnos, por favor, en el chat, los 22 anoten la palabra, eh, esta palabra. Inge, ¿puedes repetir la palabra? Se entrecortó lo que estabas diciendo, la última parte. No he Por dicho la favor, Inge. palabra, Enrique. He marcado la palabra en la norma para ver si no estaban durmiendo. Está muy bien, Inge. Muchas gracias. Efectos es, efectos. Sé que es difícil, jóvenes, el horario, pero ya han visto, ¿no? Ya les han debido enviar, ya han salido los cronogramas de exámenes. Entonces, como ustedes saben, nuestros exámenes siempre son el día en que tenemos 2 periodos, ¿no? Para que tengamos el tiempo necesario para hacer nuestro examen. Y de acuerdo a lo que han enviado, nuestros exámenes comenzarían el 20 de abril y se extienden hasta el 25 de abril, por si acaso, si es que no les han enviado. Entonces yo les estoy diciendo, comenzaría el 20 de abril, dentro de 2 semanas, que es lunes, entonces nuestro examen sería el miércoles 22 de abril. Eso anótense, ya les estoy diciendo. De acuerdo al cronograma que nos han presentado, es el día miércoles 22 de abril a partir de las 3 de la tarde hasta las 18 de la tarde. Guerra avisada no mata soldados. ¿Qué va a ser nuestro examen? Vamos a hablar en estas 2 semanas. Evidentemente va a entrar lo que vamos a hacer en clases y lo que hagamos en otra clase de simulación. He hablado con los encargados de computación y me han dicho que que proponga un horario para que nos puedan habilitar. Eso voy a verlo en esta semana, el día miércoles, así que vamos a estar nomás preparados para nuestros exámenes. ¿Alguna observación, señores? Adelante. Bien.
Si no hay, vayan pensando en otro día para pasar clases. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Y si no, tienen que leer nomás. Vayan recordando algunos conceptos de sus otras materias y las recomendaciones en las que un poquito me he expresado un poco fuerte. Por favor, eso se tiene que cumplir al pie de la letra para que sus obras sean resistentes y bien ejecutadas. Y si están de supervisores, exijan eso a todos sus contratistas y demás, porque eso está normado y se puede mostrar. ¿Ya? Muy bien, señores. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. El video va a estar cargado dentro de más o menos una media hora. Gracias por su atención. Chao, chao. Gracias, Inge. Hasta luego. Chao, chao. Hasta Gracias, luego. Inge. Listo. Nos vemos.